Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta semana 4 del módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, en esta semana 4 estamos abordando la semana de integración, donde precisamente, como el título de la semana nos dice, pues vamos a integrar el conocimiento que obtuvimos a través de las diferentes semanas por medio de las actividades integradoras, formativas, etcétera. Es nuestro proyecto de integración en esta semana 4. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes en esta séptima sesión del módulo 4. Nos queda esta sesión y una más y estaremos concluyendo. Pues de hecho ya estamos en la última semana. Este domingo concluimos con el módulo 4. Ya tendremos más adelante, la siguiente sesión, oportunidad de compartir un poco más en torno a lo que se llevan, su experiencia en estas 4 semanas. Ojalá que haya sido pues muy satisfactoria, de crecimiento en todo sentido, de aprendizaje, por supuesto, en el área del arte, de la literatura principalmente, pero sabemos que no únicamente conocimientos teóricos, sino eh, mucho más que tiene que ver con las actividades también formativas, emocionales, las reflexiones que generamos, no únicamente el aprendizaje teórico. Entonces, bueno, pues un gusto saludarles. Nos acompaña nuestra compañera Alejandra. Buenas noches, bienvenida. Rosa, igualmente, bienvenida. Verónica Nava. Qué bueno, Verónica, ya tienes, ahora sí aparece tu nombre. Excelente. Para que no haya errores, ¿verdad? Al momento de otorgar las participaciones, porque como sabemos, el participar también aquí, pues te genera eso extra que, pues claro, que suma cuantitativamente, cuantitativamente directamente en la calificación del módulo hay extra, pero sabemos que eh, lo más importante también, pues es el aprendizaje que generamos, las dudas que resolvemos, la interacción, asesor, compañeros, etcétera. Hola Brenda, bienvenida igual, Naomi. Bienvenidos entonces a cada uno de ustedes, a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, porque sabemos también que así sucede, muchos de los compañeros no pueden estar de manera síncrona por sus diferentes ocupaciones. Es otra de las ventajas que tiene este modelo educativo, que pues que no es necesario, sí es importante participar de manera síncrona, claro, exige una
reto, pero también trae sus beneficios. Eh, pero si no es posible de plano, bueno, pues también se pueden ver las grabaciones de estos espacios abiertos, desventajas, ¿no? Como el hecho de no tener directamente al asesor o a los compañeros para externar, interactuar, externar dudas, interactuar de manera síncrona, pero nada es imposible y es pues de las ventajas que tiene este modelo educativo extraordinario. Entonces, bueno, pues siempre es importante comenzar por sus dudas, inquietudes, algo que quieran externar. De cualquier manera, paso mientras van pues pensando si quieren participar, preguntar algo, me paso directamente a el orden de la presentación, donde justo si no tienes tú dudas para externar, voy a compartir las dudas que tú o alguno de tus compañeros externaron en las videosesiones de módulo. ¿Sí? Vamos a comenzar por eso. Dudas externadas en las videosesiones de módulo. Dudas muy interesantes que me permitieron dar claridad, tocar ahí algunos puntos que creo que te van a dar claridad en torno a tus actividades de esta semana 4. Eh, Después vamos a jugar un Kahoot acerca de el proyecto integrador, lo que tenemos que realizar, algunos tips eh, referente al desarrollo completo de la historieta, etcétera. Entonces también nos va a permitir divertirnos mientras aprendemos, por supuesto, con estas herramientas tecnológicas que precisamente tienen esa intención, que aprendamos de una manera lúdica, de una manera diferente, así como estas formas emergentes de literatura, precisamente, que también estamos hablando de ello en el foro de integración. Estas formas emergentes de literatura, pues, tienen como base el uso de la tecnología o la presencia de la tecnología. Nosotros igual, a través de estas herramientas tecnológicas, podemos aprender de una manera diferente, más creativa, más dinámica, o tener una sesión, por ejemplo, en este caso, una sesión, una clase, digamos, cada quien desde sus propios hogares a kilómetros de distancia. Entonces, eh, todo esto que estamos experimentando en esta sociedad contemporánea, pues entre muchísimas otros detalles más, de manera concreta a lo que nos referimos es pues, a la tecnología, la presencia de la tecnología y cómo impacta en todos los ámbitos, la manera en la que creamos arte, por supuesto, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que nos alimentamos, bueno, en fin, sí, también en la que hacemos guerra y bueno, un sinfín de locuras también que hace el ser humano. Eh, entonces, posteriormente vamos a hacer el análisis de fondo y de forma de un texto, porque otro punto importante a considerar, hay quienes a veces dan, digamos que el orden correcto para analizar un texto literario, sabemos que en la historieta inicias así, eh, en esta actividad integradora, primero tienes que enumerar del 1 al 30 en los pasos para analizar de manera correcta un texto literario, pero también te pide que identifiques con diferentes colores fondo y forma, ¿sí? Y hay quienes omiten esta situación y claramente, pues, merma la calificación, por supuesto, porque es parte de la rúbrica. Entonces, no hay razón para no hacerlo, vamos a mencionarlo, vamos a hacer ese análisis de fondo y de forma para tener comprensión. Igualmente en el proyecto, en el Kahoot, también vienen estos elementos de fondo y de forma para que sepamos distinguir o precisar nuevamente qué es fondo y qué es forma. Esto lo vamos a ver hasta la sesión del viernes porque es todo, pues ocupamos bastante tiempo.
la elaboración de la historieta por medio de Canva, Pixton y PowerPoint, a profundidad y a detalle desde el comienzo. ¿Cómo puedo elaborar mi historieta paso a paso por medio de Canva, PowerPoint y Pixton? Porque a través de estas herramientas, pues son las principales en las que ustedes la elaboran. Entonces es por eso. Si hay alguna otra duda respecto a cualquier herramienta, pues también la podemos resolver. Por último, dudas y comentarios. Estas dudas y comentarios las puedes externar a lo largo de la sesión. Dicho esto, veo que no hay dudas. Borramos dibujo, cierro esta herramienta. A ver, escribe alguien. Ninguna Brenda hasta ahorita, excelente. Entonces, vamos a compartir lo que ustedes externaron a sus compañeros de este módulo, precisamente, como dudas y que seguramente te van a dar claridad también a ti. Hubo quien preguntó, las preguntas se rescatan literalmente, tal cual, a veces incluso con faltas de ortografía y demás, pero tenemos que, a mí me las comparte así la ADC y por lo tanto las comparto igual literalmente con ustedes, como ustedes las externaron. ¿Cómo crear la historieta? Por supuesto que es una pregunta muy amplia, muy general. ¿A qué se refiere este compañero o compañera? ¿Cómo crear la historieta? ¿A qué se refiere de manera concreta? Eh, Vamos a suponer que se refiere a, pues obviamente, en su totalidad, desde el contenido como la estructura, aspectos a tomar en cuenta. Entonces, bueno, primeramente, a ver, déjenme listo esta herramienta, aquí está. El tema, ¿de qué voy a hacer mi historieta? Lo menciono porque hay quienes a veces hacen su historieta de un tema X, incluso de algo de fantasía. ¿Correcto? Totalmente incorrecto. ¿De qué vamos a hacer la historieta? De tu vivencia, de tu experiencia en este módulo 4, de lo que viviste desde que empezó la primera semana, cómo iniciaste, con alegría, con entusiasmo, con nerviosismo, tu experiencia en el módulo 4 en estas 4 semanas, pero también es necesario que compartas qué aprendiste, temas concretos, y hay muchísimos temas. mm, Puedes revisar estos espacios, o igual muchos de esos se van a tocar aquí en el Kahoot, pero bueno, ¿cuáles son los principales temas? Todo lo referente a la literatura, desde sus elementos de fondo y de forma, qué es fondo, qué es forma, um, géneros y subgéneros literarios, eh, lenguaje denotativo y connotativo, épocas literarias. Vimos muchas obras artísticas de Sor Juana, de Rubén Darío, de las nubes de Aristófanes. Bueno, sí, hay muchísimos aprendizajes que podemos compartir. Hola, Sergio, bienvenido. Entonces, ahí está. También, obviamente, qué importante o qué interesante hablar de cómo cambió tu forma de ver la literatura o el mundo. Eso es algo muy importante porque no solamente estamos, como ya les decía, aprendiendo cuestiones teóricas de una materia, así información fría, muerta, no, es información que maravillosa, porque principalmente pues tiene que ver con una de las bellas artes, en este caso la literatura, pero es necesario o indispensable que lo llevemos a nuestra propia vida, a cómo nos conducimos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo experimentamos la vida, qué es la vida, qué encontramos en la literatura o cómo podemos dar respuesta a todas nuestras interrogantes existenciales, etcétera, de todo tipo, a través de la literatura, que podemos viajar a otros tiempos, a otras épocas, experimentar todo tipo de emociones, salir de nosotros mismos, bueno, en fin. Es importante mencionar algo así también, algo más reflexivo, más filosófico, etcétera, pero esto va a depender ya del estilo.
Eh, lo importante es tu experiencia en el módulo y los aprendizajes obtenidos. Claro, esto se entrelaza definitivamente. Ahorita más adelante te voy a dar mayor claridad. Personajes, ¿quiénes van a ser? Pues tú eres el protagonista, tú eres el personaje principal de esta historieta y los secundarios, todos los que integramos este proyecto educativo, tus compañeros, tu tutor, el ADC, el asesor, quien gustes, tu familia, también tu familia, por supuesto. A lo mejor en algunos diálogos quieres externar que, pues, alguno de tus familiares, cónyuge, pareja, hijos, te pregunta de repente y ahí se da el diálogo. ¿Cómo vas con Prepa Línea CEP? Hoy comenzaste, ¿qué tal tu experiencia? ¿Qué has aprendido? ¿Qué me platicas? ¿Cómo vas con algún familiar que seguramente has interactuado al respecto? Entonces, sale todos ellos, secundarios. Estructura, como todo texto, tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. En el caso de los textos literarios, le conocemos como inicio. ¿Cómo vas a comenzar tu historieta? Pues presenta tu experiencia, cómo comenzaste, cómo desde el primer día, si recuerdas que estabas nerviosa, nervioso, o con mucho entusiasmo, alegría, expectativas, bueno, cada quien, cuestión personal. Nudo, sabemos que todo texto tiene un nudo, el punto de más alta tensión, ¿verdad? Pues sí, tal cual, de las emociones más álgidas. El nudo, entonces, ahí un reto, una dificultad, puede ser incluso el proyecto integrador, tal cual, el momento de mayor dificultad o algún reto que hayas vivido tú. Muchos de ustedes me han escrito y he apoyado en algunas situaciones, pues porque alguna situación de salud, alguna situación, etcétera, ¿no? Cada quien sabe, puede ser un reto, un momento de mucha tensión, ya va a depender de la historia de cada uno de ustedes. Y por último, ¿cómo cierras? ¿Cómo estás concluyendo estas 4 semanas? Digamos que al inicio, pues obviamente puedes abordar un poco de la semana uno, semana 2, nudo, semana 3 o 4 y por último la reflexión, o igual la misma semana 4 en el desenlace. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo cambió tu visión? ¿Tu experiencia en esta última semana 4? Completamente cuestión de estilo. Formato, ¿cómo la vas a elaborar? Obviamente tienen que ser viñetas, que son esos cuadros, ¿sí? Cuadros donde se, pues se pone, cada cuadro por sí solo tiene todo un contexto, ¿verdad? Entonces, diálogos en globos, onomatopeyas, esto es cuestión de estilo, pum, tras, toc, toc, onomatopeyas, ¿sí? Son figuras literarias incluso, pero que estas tienen la intención de representar aquellos sonidos de lo que se está viviendo en ese momento. Y narraciones, por supuesto, cuestión de estilo, igual. Puedes utilizar herramientas como PowerPoint, Canva, Pixton, etcétera, la herramienta que tú decidas. Luego, eh, hubo quien externó cómo elaborar tu guión. Yo te pongo esta propuesta, un guión para elaborar la historieta paso a paso. Bueno, esta es la estructura adecuada. ¿Puede variar un poco? Sí, puede variar un poco. Podemos darle prioridad primero a otros aspectos, pero bueno, vamos pensando que lo hacemos de esta manera, iniciando por el título. Por lo regular los títulos son atractivos, deben de ser así llamativos, pero tú puedes ponerle simplemente mi proyecto integrador. Suficiente con que pongas mi proyecto integrador. Yo aquí puse, fíjate, algo más creativo, entre letras y pantallas, mi módulo 4. Bueno, cuestión de estilo, acuérdate que estás haciendo arte, qué maravilloso poder eh,
expandirte de esa manera, justo poner en práctica tus aprendizajes. Personajes, después de que ya tienes ese título, ahora, personajes, ¿quiénes van a participar? Ah, bueno, yo soy el protagonista y en la diapositiva uno pues tal persona, en la 2 tal, en la 3 tal, o de manera general, tú decides. Es importante tener esta planeación o hacer algo previo, por supuesto. Ayuda a que la historia tenga mayor claridad, que evites errores, imprecisiones, incoherencias, falta de cohesión, etcétera. La planeación lo hemos visto que es fundamental. Incluso es parte del proceso de escritura. Recordemos cuál es el proceso para escribir: planeación, redacción, revisión y reescritura. Para leer, prelectura, lectura, poslectura. Es decir, que siempre hay algo previo a la lectura, siempre hay algo previo a la escritura, en este caso la planeación. Bien, ambiente, ¿dónde ocurre? Ah, bueno, pues en mi casa, en el trabajo, a través de mi celular, a través de mi computadora, etcétera. ¿Cuál va a ser el inicio? Se presenta la situación. Ah, bueno, quiero hablar en el inicio, como sabemos, pues tiene que tener una estructura correcta. Inicio, nudo y desenlace. Eso es fundamental para que haya coherencia. Entonces, en el inicio tú nos puedes hablar de cómo comenzaste el módulo 4 sin saber qué esperar. Y ahí nos puedes hablar desde ahí, puedes meter algunos aprendizajes, por ejemplo, eh, comienzas platicándonos cómo comenzaste el módulo y las primeras actividades que realizaste, de Rubén Darío, de Sor Juana, lo que pensaste, con quién interactuaste, tal cual lo que viviste. Y ya desde ahí estás también compartiendo aprendizaje, desde la primer diapositiva incluso, de la primer viñeta o segunda, se puede. Es cuestión de cómo quieras estilo otra vez. Nudo, que es la parte de más grande tensión. Surge el conflicto. Me costaba entender los textos, pero practiqué a grandes rasgos, ¿no? Solamente por darte una idea. O la elaboración del proyecto integrador, o algún reto que tuviste personal, pero que tuvo impacto aquí, también en tu desempeño. Desenlace, conclusión o aprendizaje. Descubrí que la literatura refleja nuestra vida. Entonces, qué interesante poder hacer algo así tan personalizado, tan creativo, tan artístico. Entonces, ojalá que podamos crearlo de esta manera. Hubo quien externó cómo participar en el foro de integración. Pues es una pregunta igual, muy general. ¿A qué te refieres? Bueno, principalmente voy a mencionar lo que comprendo en ese sentido. ¿Cómo participar en el foro de integración? Y lo hago énfasis porque ahí mismo nos lo dice, cómo debemos de participar, tal cual a detalle. En tu primera participación responde tal pregunta, en la segunda tal, en la tercera tal, y así sucesivamente retroalimenta la aportación de un compañero. Por último, da respuesta al planteamiento detonador. Ahí están las indicaciones, incluso yo te las compartí, eh, con, dándoles un poco de giro, de precisión, añadiendo otra reflexión. Entonces, además, ¿qué más puedo mencionar en esta pregunta? Hay que hacerlo diario. No hay porque hay quienes en una sola participación, por ejemplo, no participan en toda la semana y hasta el domingo solamente, pues sí, ponen las 5 respuestas a las 5 preguntas. ¿Será correcto? Totalmente incorrecto. Y obviamente eso va a tener un impacto significativo en la calificación, porque no aportaste nada al foro, no estuviste constante preguntando, respondiendo, interactuando con tus compañeros. Así debe de ser, es como este diálogo que estamos, o bueno, esta interacción que tenemos entre nosotros. Definitivamente es más significativa que alguien que ve la grabación, porque
Aquí de manera síncrona, pues tú me puedes preguntar, puedo atender tus dudas, me puedes poner un ejemplo, pues interactuamos tal cual, creamos juntos el aprendizaje, el conocimiento. A diferencia de alguien que solo ve la grabación, digo, en este sentido se vale, pero alguien que participa solamente al final del foro, pues ya incluso ni sus compañeros ni van a revisar lo que aportó, no sabemos si solo copió las respuestas de alguien más, claro que yo me doy cuenta obviamente y también tiene su impacto, pero me refiero a que no hay pues ese aprendizaje, esa colaboración. Entonces, puede ser participo el lunes, de lunes a viernes es lo ideal. Participo el lunes la primera pregunta y puedo retroalimentar a algún compañero. Martes la segunda y retroalimento a otro compañero o hago una réplica o a uno o a dos o a los que quieran o respondo los mismos planteamientos que yo anexo para ampliar nuestra, nuestro foro. A ver, les leo. Naomi, una pregunta. En un video de los recursos mostraba que hacían la historieta en Canva y después la pegaban en PowerPoint. Mi pregunta es si forzosamente así debe ser o solo se puede hacer en Canva. A ver, regálenme unos segundos, por favor. Listo, una disculpa. Eh, yo creo que puede que te refieras, Naomi, y eso lo voy a explicar la siguiente sesión, para hacer la historieta en Canva y después pegarla en PowerPoint, no lo veo necesario, porque ya al hacerla en Canva queda maravillosa la historieta, muy creativa, y pasarla a PowerPoint pues tiene incluso, no creo que sea posible, o bueno, puede costar algo de trabajo, pero es doble trabajo, incluso PowerPoint es una herramienta con menos, digamos que menos enfocada a esto, entonces si la haces en Canva extraordinario, también se puede hacer en PowerPoint, pero no necesitas ni si la haces en PowerPoint pegar la Canva o viceversa, no es necesario. Donde sí, y a lo mejor es donde te estás confundiendo, en Pixton. En Pixton, que es la herramienta especialista para hacer la historieta, ahí sí es necesario tomar capturas de pantalla y pegarlas en PowerPoint. ¿Por qué? Porque Pixton no permite descargar la historieta, no permite descargarla ni compartir el enlace, pero tenemos ahí ese truco, digamos, ¿no? Que podemos hacer la historieta en Pixton, solo tomar capturas de pantalla y venir a pegarlas acá, ahí sí. Nada más que, ojo, y lo voy a mencionar también mañana a detalle, para cuando realizas tu historieta en Pixton, tienes que ingresar y trata de hacerla casi casi el mismo día que ingresaste a Pixton, porque solo te da unos días gratuito y después se te bloquea y ya no puedes hacerla. Y es muy sencillo hacerla ahí, muy sencillo y muy creativo. Yo creo que es el especialista Pixton. Tan especialista es que él sabe y pues cobra su membresía para poder elaborarla de esa manera. Sí, Alejandra, pero no, digamos que, qué bueno que lo preciso, sí te va a salir compartirla, pero no se puede ver, no la puedo, no la puedo descargar. Te da el enlace, puedes corroborarlo. Descarga ese enlace y pégalo a ti misma en una pestaña adicional para que veas que no te va a llevar a la historieta. Qué bueno que me lo mencionan, porque hay quienes así se confían y el domingo lo pegan y no corroboran.
¿Y qué pasa? Ya reprobaron el módulo porque no tuvieron no corroboraron, no comprobaron y no se pudo ver la historieta. Entonces, y como la entregaron hasta el domingo, pues no alcanzaste a recibir retroalimentación y pues ya tendrás que recursar. Entonces, ojo, siempre, siempre se los he mencionado, es necesario que comprueben todos los enlaces, un audio, una presentación, todo lo que sean enlaces que tú tengas que compartir. Primero pégalo a ti misma o a ti mismo en una pestaña adicional y ahí te vas a cerciorar, si me abre o no me abre, porque si no, pues ya sabemos es que puede tener un impacto directo en nuestra calificación. Entonces, ahí está en torno al foro de integración, participar todos los días, de lunes a viernes. No pude un día, no pude X día, bueno, lo puedes complementar con el sábado, con el domingo, se puede. Entonces hay que participar diario en una sola emisión, no respondiendo todas las preguntas en una sola participación. ¿Qué elementos tiene un texto literario? Fue otra de sus preguntas. Son interesantes y porque son igual muy generales, pero me permite también darles claridad en torno a pues, los temas de la semana. En este caso, ¿qué elementos tiene un texto literario? Pues un texto literario tiene ficción, por supuesto. Estamos hablando principalmente de la narrativa. Recrea o transforma la realidad. Eh, por ejemplo, tu experiencia contada con humor o metáforas, ejemplificándote esto de los elementos del texto literario dentro de tu historieta. ¿Sí? Contada con humor, contada de manera reflexiva, filosófica, artística, declamando un poema, el personaje. Bueno, hay tantas... eh, no hay límites en el caso del arte, todo lo contrario. Otro elemento de un texto literario, el lenguaje artístico, figuras literarias o lenguaje connotativo, que conocemos ya como figuras, ¿verdad? Recursos expresivos. Las palabras encendieron mi mente, una figura literaria, una metáfora, ¿verdad? Entonces, el uso del lenguaje artístico. El estilo personal, forma única de narrar, forma única de contar, los dibujos, las frases, el tono, los colores, el estilo en general. Intención estética, otro elemento del texto literario. Todo texto literario, ojo, y es lo que tú buscas también, busca emocionar o hacer reflexionar. Eres una artista sí, en general, todos, ¿verdad? Son artistas al momento de crear esta, esta obra. Están trabajando con el arte, definitivamente. Ustedes deciden qué tanta calidad quieren para esa obra artística, que pueden conservar, por supuesto, guárdenla. Eh, Mostrar el valor de aprender, ¿sí? Mostrar el valor de aprender. Esto es intención estética. Pues porque a través de estas experiencias que nos compartes nos haces reflexionar, valorar, experimentar, etcétera. Visión del mundo, otro elemento de un texto literario. ¿Cómo ves la vida o la educación? ¿Sí? O este módulo, o la literatura, o el arte. Aprender también es conocerse a sí mismo, ¿sí? Ejemplificado aquí en la historieta. Yo creo que son ideas muy interesantes que pueden apoyarte en tu creación artística. Por último, tema principal. Hay quien así preguntó, tema principal. Y ya te decía, ¿cuál es el tema principal de tu historieta? Tu experiencia en este módulo y tus aprendizajes. Obviamente también aquí ya como temas secundarios, digamos, mostrar cómo la literatura te ayudó a comprender el mundo, a reflexionar, a cambiar tu forma de pensar, y principalmente en torno a la literatura, por ejemplo. Qué importante que haya sido más
significativo aún, pues mucho mejor. Por ejemplo, un estudiante descubre que cada texto literario es un espejo de su propia vida. Qué interesante reflexión final, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí están las preguntas que ustedes externaron, sus respuestas y la orientación. Vámonos, alístense, vámonos ahora a nuestro Kahoot. Regálenme unos segundos que, como les he mencionado, aunque tenga abierta la herramienta, como no la tengo lista, el Kahoot, pero como no lo uso, lo dejo de usar en este lapso que llevamos de sesión, pues hay que volver a iniciarlo. Ya está, ahora sí está listo. Te comparto primero pantalla. Ahora, copiar el pin. Aquí está en el chat. Listo, los espero. Ya está con nosotros Alejandra, Brenda, Rosa. Naomi. Esperamos unos segundos más. Verónica y Sergio. Excelente. Estamos todos listos. Comenzamos. Semana 4, proyecto integrador. ¿Cuál es el producto final del módulo 4? ¿Una narración, un cuento o una historieta? Por supuesto, ¿verdad? Ya lo estuvimos viendo. Por supuesto que es una historieta. Y pues los elementos, las características que esta tiene, el uso de imágenes, de texto, de diálogos en globos, etcétera. Una pregunta sencillita para ir calentando. ¿Qué elemento narrativo es esencial para dar coherencia a la historieta? ¿La portada, la secuencia de viñetas o los personajes? La secuencia de viñetas, por supuesto. Aquí tenemos 4 aciertos. La secuencia de viñetas. Como ya te decía, es necesario que la historieta, como todo texto, pues tenga una estructura adecuada. ¿Cuál es la estructura adecuada de todo texto? Un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, esa secuencia de viñetas está estructurada con base a estos elementos del texto. ¿Qué parte del lenguaje literario se puede aplicar en los diálogos de la historieta? ¿El uso de figuras retóricas, el lenguaje técnico o el lenguaje científico?
Nos dice nuestra compañera Naomi que está lento su internet, a veces no puede, no alcanza a participar. No te preocupes, Naomi, con el hecho de que estés aquí, ya es tomado en cuenta tu participación y que te sirva de repaso. Tú, igual, aunque no alcances, tú sabes, alcanzas tú sí identificar, aunque sea de manera personal, cuál es la respuesta que elegiste y en caso de no ser correcto, pues aquí mismo vemos la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos 3 aciertos únicamente, que es el uso de figuras retóricas, el lenguaje artístico, el lenguaje metafórico. Ese es el tipo de lenguaje que podemos utilizar únicamente. No, esto decíamos que es cuestión de estilo, de creatividad, porque por ejemplo, puede que hables, que empieces a contar algo acerca de las obras leídas, por ejemplo, de Sor Juana, y en eso compartes algunos versos, o bueno, estos personajes de la historieta. Entonces, ahí están las figuras retóricas. Definitivamente, de estos 3 tipos de lenguaje, el literario o las figuras retóricas, pues es un lenguaje propicio para este tipo de textos. Simplemente las onomatopeyas, ¿verdad? Que ya mencionaba. ¿Qué relación debe haber entre las imágenes y el texto en tu historieta? Las imágenes son decorativas, deben complementarse, el texto debe explicar todo. Deben complementarse, por supuesto, tanto las imágenes como el texto son complementarios. Las imágenes no son decorativas, el texto debe explicar todo, no, todo se complementa. Como las historietas no llevan demasiado texto, pues las imágenes vienen a complementar los mensajes que se quieren transmitir. ¿Qué función cumple el contexto en una historieta? Sustituye los diálogos, presenta a los personajes, ubica al lector en un tiempo y espacio. El contexto, ¿cuál será su función? Por supuesto, ubica al lector en un tiempo y en un espacio. Imagínate que que alguien empiece su historieta hablando de las actividades que realizó y etcétera, y alguien externo lee, ah, caray, ¿de qué trata esta historieta? ¿Cuál es el sentido? Pues no, siempre comenzamos ubicando al lector en un tiempo y en un espacio. Esto es parte del inicio. Los inicios de los textos literarios, principalmente la narrativa, pues ubican al lector en un tiempo, en un espacio, o en los textos argumentativos, en la introducción, pues se pone en contexto de la problemática, etcétera, ¿verdad? Entonces, necesario ubicar al lector en un tiempo, un espacio. Fíjate, hasta lo podemos ejemplificar en todo. Esta sesión la comencé primeramente con el Kahoot o atendiendo a sus dudas. No, primero lo saludé, puse en contexto, etcétera, y después eh, ya estamos en el clímax, ¿verdad? En el nudo, principalmente clímax de esta presentación. Entonces, todo debe de tener esa estructura para la coherencia. ¿Qué aspecto de fondo y forma debe cuidarse en la historieta? Solo los diálogos, el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice, solo el diseño gráfico. Claramente
el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice. Recuerden que fondo y forma son complementarios. Eh, absolutamente, por ejemplo, lo mejor de lo que sea, de una pintura, de un auto, de lo que sea, absolutamente de todo. Es importante, por ejemplo, de un auto, poniendo ese ejemplo que sale completamente de este contexto, pero para que veamos la importancia de fondo y forma. Fondo es que el carro tenga un buen motor, que cumpla la función de llevar, de trasladarnos. La forma, pues también nos gusta que esté estético, que sea, vea bonito, que tenga su pintura, que no esté lastimado, chocado, etcétera, ¿verdad? Fondo y forma. Que sirva, pero que también tenga una presentación estética. Nosotros mismos, un texto igual, imagínate, no sé, una persona que tiene un conocimiento que escribe un texto muy crítico y muy reflexivo, muy interesante, pero lleno de faltas de ortografía, forma. Tiene un fondo muy bueno, pero una forma que deja mucho que desear. ¿Se tomará en cuenta? ¿Se valorará ese texto? Definitivamente no. Entonces, en la historieta igual, imagínate que es muy interesante todo lo que dices, pero hay faltas de ortografía, las imágenes van por todos lados, no hay coherencia, pues no, se pierde el sentido. Entonces, fondo y forma van de la mano. ¿Qué parte del módulo te ayuda a construir personajes? El género lírico, el estudio de géneros y narrativas, el resumen de textos. Por supuesto, el estudio de los géneros y narrativas es en la narrativa donde nos damos cuenta de los elementos que ésta tiene, narrador, tiempo, espacio, personajes, y que estos personajes tengan características como nosotros, físicas y morales, y emocionales, intelectuales, filosóficas, de cultura, de tradiciones, eh, etcétera. De folclore era la palabra que estaba buscando. ¿Qué tipo de lenguaje es recomendable usar en tu historieta? ¿Un lenguaje técnico, un lenguaje muy formal o un lenguaje claro y expresivo? ¿Cuál será el ideal? Por supuesto, un lenguaje claro y expresivo, que se entienda lo que se dice, que sea emotivo, que haya ese tipo de, como es poco el texto que se comparte, tratamos de que sean fragmentos o momentos muy importantes, expresiones de sentimientos, de emoción, de reflexiones, momentos como los momentos más significativos. Y además sabemos también que podemos añadir en algunas partes, por cuestión de estilo, el lenguaje connotativo. Porque es importante planear antes de hacer la historieta. Para terminar más rápido, no es necesario planear para estructurar bien la historieta. Para estructurar bien la historieta. Ya sabemos que la planeación es parte esencial del proceso de escritura. Y aquí es escritura. Entonces, fundamental la planeación para producir textos o lo que sea que vayamos a producir, pues que sea eh, lo más adecuado, lo más correcto posible, lo más creativo en este caso.
¿Qué elemento visual ayuda a mostrar emociones en una historieta? Las expresiones faciales de los personajes, los colores fríos, las diapositivas. Elemento visual. Por supuesto, las expresiones faciales. Es necesario, imagínate, no sé, que si tú estás hablando de que estás muy contento, muy alegre, pues las expresiones faciales lo corroboran, no a la inversa, ¿verdad? ¿Qué debes evitar al escribir tu historieta? Crear personajes complejos, contradecir el mensaje con la imagen o darle voz a tus ideas. Contradecir el mensaje con la imagen es justo lo que está, no lo quise desarrollar hace un momento por lo mismo, porque sabía que venía en siguientes preguntas. Si tú dices que estás contento o que estás triste o que estás con nerviosismo por el inicio del módulo, por ejemplo, pues el rostro, las imágenes tienen que reforzar lo que tú estás diciendo. Si estás en tu casa, mencionando en los diálogos o platicando con alguien, pues no vas a mencionar algo distinto o el contexto no va a ser diferente. Viene a apoyar la imagen a nuestros diálogos. ¿Qué refleja mejor tu aprendizaje en el módulo? ¿El estilo de dibujos, la cantidad de colores o la conexión entre contenido, forma y mensaje? La conexión entre contenido, forma y mensaje. Por supuesto, todo lo vamos a cuidar. La creatividad, los personajes, los contextos, las imágenes, pero también los diálogos, la ortografía, la coherencia. ¿Qué es una visión del mundo en un texto? Una descripción literal del entorno, la manera en que el autor interpreta la realidad o la forma narrativa. ¿Qué es una visión del mundo? Por supuesto, la manera que el autor interpreta la realidad. Si te fijas, todos los textos tienen esa particularidad que reflejan la manera personal que el autor interpreta la vida, la realidad. Y en este caso, pues tú también puedes compartir desde tu propio estilo estas reflexiones, esta interpretación del módulo 4. ¿Qué caracteriza al lenguaje literario? ¿Su objetividad, su expresividad y uso simbólico o el uso técnico y formal? Su expresividad y uso simbólico. Apenas un compañero atinó en esta respuesta. ¿Qué caracteriza al lenguaje literario? ¿Su objetividad? No, definitivamente no es. El texto literario no puede ser objetivo. No puede ser objetivo, es subjetivo, porque expresa las emociones, la manera muy personal de escritor. ¿Uso técnico? No, no usa un lenguaje técnico, usa un lenguaje expresivo, emotivo y simbólico con el uso de las figuras literarias o lenguaje connotativo. ¿Cuál es uno de los propósitos del módulo 4? Comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo, memorizar autores clásicos, elaborar una biografía.
comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo. Esto es uno de los principales propósitos y que es muy significativo porque a través de estas obras literarias podemos conocer formas de pensar distintas a la nuestra, que enriquecen, por supuesto, nuestra manera de pensar. Y esto es, pues, extraordinario. Nos enriquece, nos abre la mente a otras perspectivas y tenemos ese recurso ahora, pues, para poder adquirir más conocimiento, para recrearnos, para viajar, etcétera. En la creación de una historieta, el fondo se refiere únicamente al escenario visual, falso o verdadero. Falso. Falso, ¿por qué? Porque el fondo, recordemos, es el contenido de lo que trata y el escenario es la forma. Entonces, falso. El uso de símbolos en una historieta ayuda a enriquecer el mensaje. ¿Verdadero o falso? Por supuesto que sí. Los dibujos, los símbolos, las imágenes, todo esto complementa los contextos, los espacios, complementan a nuestro mensaje, ya que como decíamos, con nuestros diálogos, una historieta no lleva demasiado texto. Entonces, pues, se viene a complementar con símbolos, imágenes y demás. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la relación entre fondo y forma? Lo que se dice y cómo se dice, la intención del texto, los parlamentos de los personajes. Fondo y forma, lo que se dice, fondo, cómo se dice, forma. Una historieta solo puede ser humorística para cumplir su función. ¿Falso o verdadero? Esto es falso. Falso, por supuesto, porque una historieta puede, claro que puede tener ese tono, pero puede ser realista. Bueno, ya y todos los estilos los conocemos, los hemos visto. Entonces, no solamente es humorística o histórica. ¿Qué se espera que logres con tu proyecto integrador? Reproducir una historia ajena, expresar tu propia visión del mundo con base en lo aprendido, hacer una historieta sin aplicar la teoría. Expresar tu propia visión del mundo con base en lo aprendido. Esto es algo de lo más significativo, ya hablábamos, ¿verdad? Que no solo sea una historieta así fría, digamos, solo por cumplir, sino que además refleje nuestra manera de pensar, lo que reflexionamos, cómo nos expandimos, nuestra manera de ver la realidad, crítica, etcétera. Llegamos al final de nuestro Kahoot. Felicidades a todos. Felicidades especiales para Brenda. Felicidades para Sergio. Y felicidades a
nuestra compañera en este caso, por su podio como número 1, Alejandra, igual Rosa, Sergio, todos, gracias por participar en este Kahoot. Ojalá que pues hayan aprendido algo nuevo, que haya servido esta actividad para comprender mejor lo que se tiene que realizar en esta sesión, en este módulo, en esta historieta, perdón, y en la semana, por supuesto, y que hayan desarrollado también algunos otros aprendizajes. Dicho esto, llegamos al cierre de nuestra sesión, no sin antes dar espacio para dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, algo que quieran externar. Y si no, con esto estaremos concluyendo nuestra sesión. Brenda, ninguna, mil gracias. Muchas gracias a ti, Brenda. Déjenme pongo una reacción. Sergio, no hay problema si la historieta es por PowerPoint. Sin problema, Sergio. Lo puedes utilizar la herramienta que tú gustes. Linda noche, Brenda, igual para ti. Rosa, yo sí tenía la duda de cómo realizar mi historieta, pero gracias, asesor, a la clase me quedó más claro. Gracias, Rosa, me alegra mucho que no haya sido un tiempo perdido, sino que pues hayan aprendido, que la hayan disfrutado. Una pregunta, asesor, a mí aún no me pone calificación en la actividad integradora 6. Hoy queda evaluado, Alejandra, hoy se concluye con la evaluación del foro, esta actividad tipo foro. ¿Sale? Sergio, gracias, buenas noches, bonita noche a todos. Verónica, ninguna, buena noche. Muy bien, descansen, hasta la próxima, los espero el viernes para ver cómo realizar la historieta por medio de estas herramientas. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, muchas gracias.